El conocimiento del Dios Santo, A.W. Tozer. Capítulo 3. El atributo divino. Algo cierto acerca de Dios. Majestad inerrable, mi alma desea verte, clamo a ti desde el polvo. Sin embargo, cuando busco tu nombre es secreto. Tú estás escondido en la luz a la que ningún hombre se puede aproximar. Lo que tú eres no puede ser pensado ni dicho, porque tu gloria es inefable. Con todo, profeta y salmista, apóstol y santo, me han animado a creer que en cierta medida te puedo conocer. Por eso te ruego que, cuando te haya placido revelar de ti mismo, me ayudes a buscarlo como un tesoro más precioso que los rubíes o que la mercadería del oro fino, porque contigo viviré cuando las estrellas del amanecer ya no existan y los cielos se hayan desvanecido y solo permanezcas tú. Amén. El estudio de los atributos de Dios, lejos de ser aburrido y pesado, puede ser un ejercicio espiritual dulce y absorbente para el cristiano ilustrado. Para el alma que está sedienta de Dios, nada podría haber más deleitoso. Solo sentarse a pensar en Dios, qué gozo es. Tener el pensamiento, mencionar el nombre, la tierra no tiene bendición mayor. Frederick W. Faber. Antes de seguir adelante, parecería necesario definir la palabra atributo, tal como es usada en esta obra. No la usamos en su sentido filosófico, ni tampoco la confinamos a su significado teológico más estricto. Con ella queremos designar todo aquello que se le pudiera atribuir de manera correcta a Dios. Para los propósitos de este libro, un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Esto nos lleva a preguntarnos por el número de los atributos divinos. Los pensadores religiosos han diferido con respecto a esto. Algunos han insistido que hay 7, pero Faber cantaba sobre el Dios de los 1000 atributos y Charles Wesley exclamaba: la gloria a tus atributos confiesa, gloriosos todos e incontables. Es cierto que estos hombres estaban adorando, no contando, pero sería sabio que siguiésemos la profundidad del corazón extasiado, en lugar de los razonamientos más cautelosos de la mente teológica. Si los atributos son cosas ciertas con respecto a Dios, lo mejor que haríamos es no tratar de enumerarlos. Además, para esta mediación sobre el ser de Dios, el número de sus atributos carece de importancia, porque solo vamos a mencionar aquí un número limitado de ellos. Si bien un atributo es algo cierto con respecto a Dios, también es algo que nosotros podemos concebir como cierto con respecto a Él. Dios, por ser infinito, debe poseer atributos acerca de los cuales nosotros no podemos saber nada. Un atributo, tal como nosotros lo podemos conocer, es un concepto mental, una respuesta intelectual a la autorrevelación de Dios. Es una respuesta a una pregunta. La réplica que hace Dios a nuestra interrogación con respecto a Él. ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios es Él? ¿Cómo podemos esperar que actúe hacia nosotros y hacia todas las cosas creadas? Las preguntas de este tipo no son solo académicas. Debemos quitarnos el hábito de pensar en el Creador de la misma forma en que pensamos en sus criaturas. Es probable que sea imposible pensar sin palabras, pero si nos permitiéramos pensar con las palabras incorrectas, pronto estaremos alimentando pensamientos erróneos, porque las palabras que nos han sido dadas para que expresemos los pensamientos tienen el hábito de ir más allá de sus límites correctos y determinar el contenido de los pensamientos. De forma natural, pensamos correctamente en el hombre como una obra realizada por la inteligencia divina. Es creado y hecho a la vez. Como fue creado, es algo que permanece sin revelar entre los secretos de Dios. Como fue traído de la no existencia a la existencia, de la nada al ser, no se sabe, y quizá nunca lo sepa nadie más que aquel que lo creó. En cambio, como Dios lo hizo, es algo menos secreto, y aunque solo conocemos una pequeña porción de toda la verdad, sí sabemos que el hombre posee un cuerpo, un alma y un espíritu. Sabemos que tiene memoria, razón, voluntad, inteligencia, sentidos, y sabemos que para darle sentido a todas las cosas, tiene el maravilloso don de la conciencia. Dios es simple, incomplejo, un consigo mismo.
La armonía de su ser no es el resultado de un perfecto equilibrio entre las partes, sino la ausencia de partes. Entre sus atributos no puede existir contradicción alguna. Él no necesita suspender uno para ejercitar otro, porque en Él todos sus atributos son uno. Dios no se divide a sí mismo para realizar una obra, sino que obra en la unidad total de su ser. Por todo esto, un atributo no es una parte de Dios, es como Dios es. Y tan lejos como pueda ir la mente en su razonamiento, podemos afirmar que es lo que Dios es, aunque tal como he tratado de explicar exactamente lo que Él es, no nos lo puede decir. De que está consciente Dios cuando está consciente de sí mismo, solo Él lo sabe. Nadie conoció las obras de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo a un igual podría Dios comunicar el misterio de su divinidad, y pensar en que Dios tenga un igual sería caer en un absurdo intelectual. Los atributos divinos son los que conocemos como cierto con respecto a Dios. Él no los posee como cualidades, son como Dios es, tal como se revela a sus criaturas. Por ejemplo, el amor no es algo que Dios tenga y que pueda crecer o disminuir o dejar de ser. Su amor es la forma en que Dios es, y cuando Él ama se está limitando a ser Él mismo. Lo mismo sucede con los demás atributos. Un Dios, una majestad, no hay más Dios que tú, unidad sin límites y sin extensión, mar insondable. Toda vida procede de ti, y tu vida es tu bendita unidad. Frederick W. Faber.